Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 21 de Lil Monix. 5, 6 minutos capítulo 19. Cava tu propia tumba. El almuerzo volvió a ser un asunto tranquilo, aunque Tsukiumi estaba mucho más tranquilo de lo normal. Considerando cómo fue rescatada en el libro, en realidad estaba contenta de que Minato fuera su Ashikabi. No fue una reunión tan peligrosa como lo que estaba en el libro. Naruto se acercó a Hinata para preguntarle cómo estaba y si estaba bien. Hinata la hizo hablar sobre cómo conoció a Minato y se dio cuenta de que estaba mucho más feliz con la forma en que Minato la había halado que con la forma en que Naruto la encontró. Naruto se disculpó con ella a pesar de que todos sabían que él no hizo nada para justificarlo, pero ayudó a Tsukiumi a superar la ansiedad que tenía durante el capítulo. Tsukiumi confesó que le gustó la historia hasta ahora, y se pregunta qué habría pasado si Minato fuera tan fuerte como Naruto. Hinata no estuvo de acuerdo y dijo que Minato era tan fuerte como Naruto, pero de formas completamente diferentes. No se deben comparar los dos. Tsukiumi sonrió y terminó el resto de su almuerzo. Cuando todos terminaron y esperaron el siguiente capítulo, el libro volvió perezosamente al pedestal y volvió a abrirse. Se escuchó la voz de Neo de The Matrix, cuando comenzaba el siguiente capítulo. Shocks. El problema de tratar de dejar una escena donde había habido una batalla de Sekirei, notó Naruto con sarcasmo, era tratar de determinar qué camino debía tomar que le permitiera permanecer invisible. Era un problema que encontraba más preocupante, y había causado que su ego se desinflara un poco al darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo solucionar este nuevo enigma. Realmente, como si toda la mierda que había pasado hoy no fuera suficiente, Murphy parecía haber decidido lanzarle esta nueva bola curva. Si bien su misión de rescate de Tsukiumi había sido más o menos un éxito total, a pesar de ser una operación completamente sobre la marcha que había hecho con solo un poco de planificación básica, y siendo atacado por quién sabe cuántos miles de voltios de rayos, fue quedando claro para él que no había pensado en todo lo que implicaría una pelea así. Particularmente en el momento después de la batalla en el que necesitaba encontrar un camino a casa que no revelara nada de lo que le sucedió a nadie que no fuera parte del plan Sekirei, y no revelara nada más de lo que ya se había revelado sobre él a mí. Un poco tarde en eso, dijo Anko. Probablemente había uno de esos satélites viendo todo el asunto por encima de su cabeza. Y eso suponiendo que Matsunoa creó uno y lo usó para ver la pelea. Pensando en ello, tal vez esa batalla no había sido tan buena idea después de todo. No solo se habían revelado varias de sus habilidades, particularmente su envidiable habilidad para sobrevivir con cerca de 50.000 voltios de electricidad empujados a través de su cuerpo, así como la capacidad de caminar sobre las paredes y luchar contra Sekirei número 05 en pie de igualdad, él también estaba bastante seguro de que Big probablemente lo había visto todo. ¿De qué otra manera podrían haber llegado en helicóptero tan rápido? Sabiendo que había metido la pata y que lo único que podía hacer ahora era ejecutar el control de daños, Naruto se sentó con cuidado en la habitación abandonada en el pequeño edificio que estaba a varios cientos de metros de donde había tenido lugar la batalla que había tomado para esconderse. ¿Saliren? ¿Vas a curarla al menos?, preguntó Sakura. Naruto se encogió de hombros. Honestamente, no sé si curarla automáticamente la alejará, ya que tengo que saturar completamente su cuerpo con mi chakra. Eso podría hacer que le guste a Kipsu, y no querría tener que pasar por todo eso de nuevo. Para arreglar otro sello. Con cautela había puesto a la rubia Sekirei en su regazo, consciente de los muchos cortes que había sufrido a manos de Mutsu. Tenía que tener al menos varios cientos de pequeñas rebanadas esparcidas por su cuerpo desde los brazos hasta las piernas y el pecho. Sorprendentemente, la única parte que parecía intacta era su rostro, lo que denotaba que Mutsu era obviamente lo suficientemente hábil para saber que ir a por la cara cuando intentaba someter a alguien con una espada era una tontería, ya que dejaba la posibilidad de causar suficiente daño para desactivar al Sekirei. En cuestión si la herida que recibieron fue demasiado profunda. Obviamente, había estado tratando de hacer tantas pequeñas heridas como pudo que la frenaran, en lugar de varias heridas grandes que podrían muy bien matarla. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 22 de Lil Monix. 4, 5 minutos a partir de aquí, el número del capítulo se brinca del 20 al 21, aviso para que no se preocupen de haberse saltado algo por accidente, así que pueden seguir leyendo con total calma. Atentamente Mónica capítulo 21. Los opuestos definitivamente no atraen. La mañana siguiente comenzó un poco más tarde de lo habitual, probablemente debido a todas las duchas frías que tuvieron que ocurrir, tanto anoche como esta mañana.
Finalmente, todos están de regreso en la habitación y esperan que el libro comience el día. La voz del capítulo resulta ser Patrick Stewart, a quien reconozco principalmente como el profesor décimo en X-Men, y el capitán Jean-Luc Picard, de la serie de la próxima generación de Star Trek y otro de mis favoritos. Shoxja. ¿Crees que puedes vencerme con esos horribles movimientos? Oí. No digas mis movimientos, maldito machacador de botones. A diferencia de ti, en realidad uso mi habilidad para ganar mis victorias. ¿Por qué no dices eso después de ganar un juego contra mí, HMM? GRR. Te mostraré cómo jugar el juego, hermano. Te juro que ganaré esta vez. Buena suerte con eso. Los ninjas están confundidos. ¿Qué está pasando? Preguntó Kiba. Él se quiere y se ríe de ellos, mientras Minato dice que le den un minuto y el libro podría explicarlo, o él explicará durante el almuerzo. Sentado en el gran sofá dentro de su habitación, Uzumaki Naruto se encontró jugando Street Fighter IV para PlayStation 3 contra Uzume. Habían estado jugando durante la última hora más o menos, y hasta ahora habían jugado 10 rondas con Naruto, ganando cada ronda por un deslizamiento de tierra. No es que esto le sorprendiera en lo más mínimo. Cuando se trataba de videojuegos o cualquier cosa que involucrara realmente las manos, él era el rey. ¿Videojuegos? Preguntó Naruto. Recuerdo haber tenido algo así cuando era niño, algunos civiles lo mordieron, lo tomaron y me pegaron hasta convertirme en pulpa, alegando que lo robé. Añadió con una mirada triste. Hinata estaba enojada al escuchar eso. ¿El regalo de cumpleaños que ella le había hecho todos esos años atrás le fue quitado? Ella comenzó a hacer planes para averiguar quién lo hizo y devolverles el dinero. Actualmente, Naruto jugaba como Kami Wite, quien era su personaje favorito porque era sexy, pateaba traseros y tomaba nombres. Ella era como la combinación perfecta de todas las cosas que amaba en una mujer enrolladas en un pequeño paquete. Y mientras el inmortal Uzumaki jugaba usando su Femme Fatale favorita, Uzume estaba jugando como Ryu, quien tenía algunos movimientos decentes pero era un personaje demasiado lento en opinión de Naruto. Por supuesto, probablemente estaba predispuesto en contra de la persona que mucha gente considera la cara de Street Fighters porque Ryu no era una mujer atractiva capaz de patear traseros y tomar nombres. El ninja se rió entre dientes. Por supuesto que irías por la chica caliente. Dijo Kiba, sonriendo. Naruto simplemente se encogió de hombros y luego respondió con un ¿y tú no lo harías? No hace falta decir que Kiba se negó a responder. Si Naruto quisiera ver a un tipo capaz de patear traseros y tomar nombres, simplemente se miraría a sí mismo. Era mejor que Ryu en cualquier día de la semana. Un asno regular de hardcore que se había graduado con las mejores calificaciones de la escuela de hardcore rudo. Al menos estaba en su propia mente. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 23 de Lil Monix. 4-5 minutos capítulo 22. Problemas que surgen después del almuerzo, todos vuelven a sus asientos y esperan que comience el próximo capítulo, todos curiosos sobre lo que sucederá a continuación. Cuando el libro comienza de nuevo, soy recibido con la voz de Tim Allen de las películas de Toy Story, así como con la antigua serie de televisión Home Improvement. Empiezo a preguntarme cuántas voces diferentes puede hacer este pedestal. Shox Naruto una vez más se encontró sentado dentro de la habitación oscura llena hasta el borde de computadoras y monitores. Las luces de las pantallas proyectaban ángulos duros a través de todo dentro de la habitación, mientras que las computadoras que se usaban para alimentar la estructura masiva de la tecnología vibraban con vida propia. A diferencia de la última vez, Naruto no estaba solo con el pervertido hacker. Sentado en su regazo no era otro que Kusano. La pequeña Sekirei estaba disfrutando mucho de estar tan cerca de su Oni-chan y había empezado a tratar de imitar sus expresiones faciales, mirando su rostro solo ocasionalmente para asegurarse de que nada cambiara. El ninja se rió de sus intentos de parecerse a Naruto, eso fue hasta que la pantalla apareció y mostró cómo se veía mientras hacía eso, incluida la mirada hacia arriba para comprobar su expresión. Se escucharon un par de secuelas y kawaii. Ella era demasiado adorable. Sentado a su izquierda estaba Tsukiomi. La belleza de cabello rubio aún no se había ido de su lado, y cuando se levantó para seguir a Matsu, ella se fue de inmediato con él. Naruto creía que una gran razón por la que todavía tenía que soltar su brazo era porque tenía miedo de ser suplantada por uno de los Sekirei que no había podido sentarse a su lado. A su derecha estaba Musubi. El ingenuo e infantil Sekirei, cuya circunferencia de busto era actualmente el más grande entre su rebaño, estaba sentado en Seiza. Al igual que Tsukiumi, ella también tenía sus brazos alrededor de su miembro.
También como Tsukiumi, su brazo estaba siendo presionado entre los dos grandes montículos que ella llamaba senos. Sakura escuchó a Kiba murmurar un ligero bastardo afortunado que causó que una pequeña nube de tormenta apareciera sobre ella y comenzara a llover. Kiba no se dio cuenta, pero Akamaru sí, e inmediatamente puso la cabeza en su regazo. Directamente detrás de él estaba su segundo Sekirei. El usuario de hielo, Akitsu. Naruto no estaba seguro de si ella no quería quedarse fuera del momento de unión grupal o si estaba tratando de competir con quien podría excitarlo más, pero Akitsu estaba sentado directamente detrás de él en una apariencia de Seiza. Era solo una apariencia de dicha posición porque la mujer de nieve de cabello blanco estaba inclinada hacia adelante de modo que sus pechos estaban presionados firmemente contra su espalda. Era tan poco Akitsuishi que si Naruto no pudiera sentir que era ella a través de su vínculo, habría asumido que era otra persona. Por lo general, era muy tímida cuando se trataba de afecto físico. Era una sensación muy agradable tener a tres jóvenes rollizas apretándose contra él. Casi había olvidado cómo se sentía eso. Lástima que fue durante lo que podría convertirse en una situación desesperada y no después de haber terminado de tener una noche de sexo duro y apasionado. Bueno, no puedes tener todo lo que quieres. Oh vamos. Dijo Naruto. No soy tan malo. Un pequeño ceño cruzó el rostro de Naruto mientras pensaba en su situación actual. Más específicamente, los nuevos deseos que entran en su mente. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 24 de Lil Monix. 4-5 minutos capítulo 23. Inicio de la operación. La mañana neta llega bastante rápido y todos están ansiosos por saber cómo rescatarán a Yukari. El desayuno se acaba en un instante y todos están sentados esperando que comience el abucheo. Tengo más curiosidad sobre la voz de quien escucharé a continuación. Me sorprendió gratamente escuchar la voz del famoso y habilidoso actor Leslie Nielsen. Era famoso por las películas del aeropuerto, así como por la serie de Armas Desnudas y por Espiar Duro. Todas las grandes comedias. Shox, no puedes hablar en serio. Esa es una reacción típica a uno de los planes de Naruto. Dijo Sakura. Kakashi estuvo de acuerdo, afirmando que había escuchado eso en numerosas ocasiones junto con los planes de dicho rubio, aunque por lo general tenían una tasa de éxito casi perfecta. Estas fueron las primeras palabras que Naruto escuchó cuando les dijo a todos su plan para lidiar con la nueva bola curva que les habían lanzado ayer a través de Matsu. No eran palabras dichas con calma, sino con un fuerte grito de incredulidad que solo podía provenir de alguien que hablaba de una manera que denotaba incredulidad. Naruto hizo un puchero. Estaba molesto, sus planes siempre encuentran tanta resistencia. Aunque, como dijo Kakashi, tienen una tasa de éxito casi perfecta. Toda la familia estaba sentada a la mesa del comedor. Miya, como siempre, se sentó a la cabecera, sorbiendo su té humeante mientras observaba los procedimientos con atención. No había forma de saber realmente lo que estaba pasando por su mente en ese momento mientras observaba los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Ella podría haber estado divertida o intrigada o sintiendo y pensando cualquier cantidad de cosas mientras estaba sentada con su rostro enmascarado en neutralidad. Cualquiera que sea el caso, parecía estar considerando toda la situación con mucho cuidado. Naruto se sentó entre Tsukiumi, que estaba a su izquierda, y Akitsu, que estaba a su derecha. Como siempre, el rostro de Akitsu era una máscara inexpresiva. La única forma de siquiera tener una pista de sus procesos de pensamiento era mirar sus ojos, que miraban a Naruto con la misma intensidad que siempre lo hacían, mostrando exactamente qué, o tal vez sería más preciso decir en quién, estaba pensando. La rubia, por otro lado, no estaba ocultando sus emociones en absoluto, y estaba mirando fijamente a la persona que acababa de hablar con su Ashikabi de una manera que sentía que era una falta de respeto. Kusano estaba sentado en su regazo, sin parecer interesado en lo más mínimo. En cambio, estaba jugando con un pequeño zorro de peluche que Naruto le había comprado durante una de sus salidas. Incluso estaba haciendo extraños ruidos de maullidos a pesar del hecho de que los zorros no maullaban como un gato. Al otro lado de Akitsu estaba sentada Musubi, quien tampoco estaba prestando atención a los procedimientos, ocupada estaba haciendo pucheros por perder la oportunidad de sentarse junto a Naruto. Mejor suerte la próxima vez, Musubi. Naruto se rió entre dientes por el puchero que Musubi estaba dando, así como por la mirada engreída de Tsukiumi. Parece que la disposición de los asientos rara vez le sucede. En el otro extremo de la mesa, opuesto a Miya, Matsu estaba mirando con interés lo que parecía ser una discusión llena de acontecimientos y muy divertida.
Era muy probable que el hacker pervertido simplemente pensara en los acontecimientos que se desarrollaban como una especie de telenovela. La niña encontró entretenimiento en todas las cosas extrañas e inusuales que el resto del rebaño de Naruto hacía y decía. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 25 de Lil Monix. 5 minutos capítulo 24. Operación de rescate. Mientras preparaban el almuerzo, estaban discutiendo cosas que habían aprendido sobre Iga y se preguntaban cuánto sería cierto. Y si algo de eso lo es, podrían usar eso como chantaje para que él se alejara de todo y tal vez incluso para que Yukari conociera a Shina antes. Deciden comenzar a rastrear a Shina tan pronto como regresen y llamar a Yukari, mientras le dicen que es importante. Si pueden mantenerlos en la posada mientras pueden deshacerse de Iga, o al menos obligarlo a retroceder, entonces podrían avanzar un poco con su juego de Sekirei. Los ninjas estaban charlando sobre formas de infiltrarse en el edificio e incluso formas de matar sin ser notados. En realidad, fue una conversación bastante interesante. El almuerzo terminó pronto y volvieron a sus asientos, esperando el libro. La voz del capítulo resultó ser Leonard Nimoy, el Spock original en la serie original de Star Trek, así como muchas de sus películas. Otro de mis favoritos. Shoksa Akitsu observó clínicamente cómo todas las lanzas de hielo que había enviado hacia el chico de cabello blanco, Shina, se derretían y se dispersaban en partículas de agua mucho antes de que pudieran tocarlo. La confusión brilló en sus ojos ante la vista. Esto nunca había sucedido antes. ¿Qué tipo de poder extraño e inusual poseía este chico para que pudiera derretir su hielo tan fácilmente? Su hielo no era como el hielo normal. Para nada. Como todos los poderes manifestados por Sekirei, su hielo era especial. Ni siquiera el fuego normal podría hacer que su hielo se derrita. Solo había dos formas de que su hielo se dispersara. O tenía que quererlo para hacerlo, o un Sekirei tenía que enfrentarse a su poder con un poder mayor. Eso era lo que había sucedido aquí. Akitsu podía sentir un extraño poder en el aire, como un extraño zumbido que hacía vibrar las moléculas de oxígeno a su alrededor que hacía que el cabello de la nuca se erizara, podía sentir el uso sobrante de los poderes de Shina antes de que se desvanecieran lentamente. En la atmósfera. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía entender cuáles eran esos poderes. Increíble. Alguien realmente puede igualar el poder de Akitsu y no tener un solo dígito. Dijo Matsu. Realmente necesitamos llevarlo a un lugar seguro cuando regresemos. A pesar de su sorpresa al ver a alguien destruir su hielo sin usar ningún tipo de forma visible de poder Sekirei, la expresión de su rostro no cambió de su expresión normalmente pasiva mientras miraba a la Sekirei mucho más joven con los ojos entrecerrados. Por favor, vete, suplicó Shina, luciendo bastante miserable. Akitsu sintió lástima por el chico. Estaba siendo utilizado por alguien que tenía a su Ashikabi como rehén. No podía empezar a imaginar lo que debía estar pasando. No quiero pelear contigo, pero si te interpones en mi camino, no tendré más remedio que derrotarte por el bien de mi Ashikabi. Akitsu podía entender su sentimiento. Luchar por el propio Ashikabi era uno de los propósitos de un Sekirei. Su respeto por el chico aumentó. Todavía, no puedo hacer eso, negó con la cabeza hacia él, la escarcha comenzó a formarse a lo largo del suelo mientras más dagas dentadas de hielo aparecían de la nada. Las órdenes de mi Ashikabi-sama fueron claras. Su trabajo era capturar al Sekirei que tenía delante, y le soy aún activo. Su Ashikabi-sama contaba con ella para hacer esto. Le había confiado este trabajo. Y ella lo completaría. Ya veo, Shina parecía muy decepcionada por tener que desactivar otro Sekirei, especialmente uno con el que no necesitaba luchar para salvar a su Ashikabi. En ese caso, también tendré que derrotarte. Después de decir esto, Shina cargó hacia adelante. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 26 de Lil Monix. 5 minutos capítulo 25. Regreso triunfal a casa. A la mañana siguiente, todos regresan. Algunos lucen más relajados que de costumbre, como Minato. Supongo que rescatar a su hermana ayudó a aliviar un poco el estrés que estaba sufriendo. O tal vez algunos de sus Sekirei hicieron eso. Nunca se podría decir con él. De todos modos, todos nos sentamos y esperamos a que comience el libro. Disfruto adivinando la voz del capítulo. Esta vez, es Paul Walker de la serie Fast and Furious. Shocks GRR. Un gruñido escapó de los labios de Tsukiyumi mientras la batalla entre ella y las tres rameras continuaba. Esta deshonrosa forma de combate había estado ocurriendo durante demasiado tiempo en su opinión.
Ya no se trataba solo de cómo estas rameras estaban faltándole el respeto a las sagradas tradiciones Sekirei de los duelos. Por el momento, a Tsukiyumi le podrían importar menos las tradiciones o cualquier otra cosa que involucre a Sekirei y al combate. En este momento, ella estaba enojada por el tiempo que estaba tomando para que esta pelea terminara. La batalla entre ella y esos 3 Sekirei pertenecientes a Iga había estado sucediendo durante la mayor parte de los 15 minutos, y aunque Tsukiyumi aún no había sufrido ninguna herida, aunque tenía algunos cortes en la ropa, todavía tenía para dar más de tal vez 1 o 2 a sus enemigos. Esas heridas que había causado solo fueron recibidas por sus enemigos cuando los sorprendió con la guardia baja, lo que se había vuelto mucho más difícil de hacer a medida que pasaba el tiempo. Para tener una desventaja de 3 contra 1, lo está haciendo muy bien, dijo Kakashi. Con algo de entrenamiento con Miya, sin duda podrás vencerlos fácilmente. Cada vez que Tsukiyumi se encontraba en una posición ventajosa, esa repugnante mujer que se hacía llamar Kaie usaba sus látigos para escucharla salir de su posición superior y ponerla en una que se adaptara a Oshino. No ayudó que la chica que llevaba el vestido corsé, Oria, estuviera usando su control psíquico sobre su chakram para mantener la presión al hacer que la atacaran constantemente por todos lados. Como ahora mismo. 2 de los 4 chakram se acercaban a ella en una maniobra de pinza. Tsukiyumi descubrió al principio de la batalla que Oria solo parecía capaz de controlar 2 chakram en un momento dado. Tsukiyumi estaba seguro de que lo habría hecho si hubiera podido, ya que le habría hecho las cosas mucho más difíciles, pero hasta ahora la mujer que llevaba corsé todavía tenía que usar más de 2. Sin embargo, a pesar de que la batalla había durado mucho tiempo, Oria todavía tenía que usar más de 2 de esos chakram. Parece que no tiene ninguna habilidad de combate más allá de esos chakram, comentó Naruto. Creo que usar un par de explosiones para destruirlos la sacaría de la pelea, o los llevaría a un lugar mejor, o los rodearía de agua y evitaría que los usara los 4. Creo que ella mantiene 2 cerca de usar como defensa, lo que significaría que sin ellos, ella es inútil. No sabía si eso era porque la chica simplemente no tenía la fortaleza mental para tal cosa, o si había alguna otra razón. Francamente, no le importaba más allá de lo que eso significaba para ella. Látigo de agua. Con un movimiento exagerado, como un compositor dirigiendo en una orquesta, Tsukiyumi levantó las manos en el aire por encima de la cabeza y luego las cortó rápidamente. Mientras lo hacía, 2 látigos formados con agua aparecieron en su dedo medio e índice, que estaban presionados juntos. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 27 de Lil Monix. 4-5 minutos capítulo 26. Espacios asignados después del almuerzo, todos se apresuraron a regresar al siguiente capítulo, ya que todos quieren ver cómo avanza la historia. Los ninja en realidad estaban apostando con algunos de los Sekirei sobre contra quién lucharía Naruto, como Karasuba, así como la cantidad de destrucción que dichas peleas causarían. No pueden apostar con dinero, así que me pregunto con qué están apostando. Lo averiguaré más tarde. El libro comienza de nuevo, y la nueva voz del capítulo es nuestra estrella favorita de Home Alone, Macaulay Culkin. Tuve que buscar cómo se escribe eso, quien sabemos que interpreta a Kevin. En realidad, es su voz joven la que está leyendo. Shocks, esto es un atropello. Izumi Iga no estaba muy feliz. Para nada. Todo le había ido tan bien al principio. Después de convertirse en parte del plan Sekirei, comenzó a usar su vasta riqueza para adquirir conocimiento y poder. Su intención era utilizar el plan Sekirei para aumentar el poder, la riqueza y la reputación de su compañía farmacéutica por encima de mí. Encontró una gran ironía en el hecho de que era el propio pequeño juego de Minaka el que elevaría el estatus de su empresa por encima de la creada por el propio Minaka. En verdad, no habría nada más dulce cuando ganara este plan Sekirei y robara toda la tecnología utilizada por Minaka para poner Mbi en el mapa. Incluso si lograba ganar todo, si hubiera intentado robar la tecnología de Mbi, lo matarían por ello y su empresa sería absorbida por Mbi. Dijo Matsu. No sería el primero en perderlo todo así. Siempre le había molestado como Mbi acababa de entrar en la escena médica hace menos de 20 años y había logrado convertirse en la principal empresa del mundo. Su nueva tecnología los había puesto en el mapa, permitiéndole superar a la propia compañía de Iga, que en ese momento había estado en manos de su padre. En menos de un año, Mbi se había convertido en la empresa más grande y poderosa del mundo, e Izumi Pharmaceuticals quedó más o menos en el polvo. En verdad, ese hombre fue un tonto por comenzar este plan Sekirei para su propio entretenimiento. Estaba claro que Minaka había perdido lo que quedaba de su mente.
Este juego suyo no solo fue una gran pérdida de dinero, sino también de tiempo. Bueno, como dicen, la locura de un hombre era la ganancia de otro, o algo así. Obtendría tanta información como pudiera sobre este plan Sekirei y acumularía tantos Sekirei para sí mismo como pudiera. Aquellos a los que no podía volar porque ya habían ganado sus alas, obtendría la lealtad a través del soborno y el chantaje. Se las había arreglado para reunir una fuerza de tarea considerable de Sekirei bajo su mando directo y una fuerza de tarea aún más considerable de Sekirei y Yashikabi. Todo había ido de acuerdo al plan. Nada de lo que involucre a Naruto va a planear para el enemigo. Dijo Kakashi, con un poco de humor. Al menos lo había hecho. Hasta que apareció Uzumaki Naruto. El hombre que arruinó casi todos sus planes más recientes. No solo había sacado a la Shikabi del número 10 de debajo de sus narices, ahora había logrado robar a la hija del ajustador líder de la misma manera. Peor aún, había sucedido en este mismo edificio mientras él y su Sekirei todavía estaban allí. ¿Cómo había logrado ese hombre infiltrarse en este lugar? Su seguridad había sido de primera categoría. El más avanzado y poderoso que el dinero podría comprar. Sin embargo, todo había sido nada. Naruto había logrado colarse, evitando tanto su sistema de seguridad como su Sekirei que había estado protegiendo a Yukari y salir por la puerta principal. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 28 de Lil Monix. 4-5 minutos capítulo 27. Las similitudes no siempre son positivas. La mañana siguiente fue tranquila. Todos desayunaron rápida y silenciosamente y esperaron a que comenzara el libro. Creo que esperan que los capítulos de este día sean más pactos de acción. La voz de este capítulo es William Shatner. El mismísimo Capitán Kirk. Shocks era bien entrada la noche. La luna había salido en el cielo hace varias horas, sus rayos suaves apenas iluminaban la aterciopelada oscuridad del espacio. Millones de estrellas ofrecieron ayuda a la luna para otorgar algo de luminiscencia a la ciudad de abajo, pequeños puntos de luz que se reunieron a lo largo del brazo de Orión de la galaxia Vía Láctea. No es que las estrellas pudieran verse desde la oficina de Izumi Iga. Justo en el centro de uno de los distritos industriales más pesados en el lado occidental de Shinto Teito, los millones de luces de automóviles y letreros y edificios de oficinas significaron que gran parte de la vista estrellada estaba bloqueada. El smog de la contaminación tampoco ayudó mucho. «Puaj», dijo Kiba. No podía soportar no poder ver las estrellas así. Se estremeció al pensarlo. La oficina de Iga estaba a oscuras, en su mayor parte. Solo la luz que entraba a través de la gran ventana detrás del escritorio y varias luces parpadeantes de las cámaras de seguridad dispuestas alrededor de la habitación ofrecían luz a la habitación. Bastaba distinguir la silueta de los distintos objetos que reposaban en el amplio y opulento espacio. Sentada junto a la puerta, en uno de los pocos espacios ciegos de las muchas cámaras, había una pequeña planta en maceta. Por supuesto, no era realmente una planta, pero parecía una. Al menos, hasta que se convirtió en una pequeña bocanada de humo, que pronto se aclaró para revelar a Naruto Uzumaki agachado como una especie de felino depredador esperando asaltar. Casi tan pronto como soltó el enge, el rubio Uzumaki pasó por una serie de sellos manuales antes de activar el infame jutsu de invisibilidad de su padrino. A Jiraiya se le había ocurrido en su juventud para poder espiar a las mujeres cuando se bañaban. «Puaj», dijo Tsunade. Todavía no puedo creer que hizo el jutsu literalmente solo por eso. Sobre todo porque esa habilidad por sí sola es la razón por la que es tan bueno como espía. Naruto sonrió. Sabía cómo hacer ese jutsu, pero aún no se lo ha dicho a nadie. Tonjutsu o la técnica de escape transparente era un jutsu sorprendentemente complejo que doblaba partículas de luz alrededor del usuario para hacerlas invisibles. Debido a que no era un genjutsu, sino un ninjutsu que dependía de doblar la luz alrededor de una persona u objeto para hacerlos invisibles, funcionó en más que solo animales y personas. Sin temor a ser visto por las muchas cámaras de seguridad, Naruto se puso de pie y caminó hacia el escritorio. Sentado en la cómoda y ridículamente opulenta silla, Uzumaki, anciano pero joven, extendió la mano y encendió la computadora personal de Izumi Iga. La luz del monitor se encendió, seguida de la iluminación de la pantalla. Apareció una serie de texto mientras la computadora pasaba por el proceso de arranque. Muy pronto, apareció la pantalla de contraseña para iniciar sesión en la computadora. Naruto metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo rectangular con una pequeña pantalla y un enchufe USB colgando de un cable. Al presionar el pequeño botón en la parte superior, la pantalla se iluminó con una luz verde suave, lo que provocó que Naruto lo conectara a la computadora.
Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 29 de Lil Monix. 5 minutos capítulo 28. Una razón para ayudar a alguien después del almuerzo. El libro no perdió tiempo para comenzar este capítulo. La voz de Sean Connery, a quien todos conocen como uno de los primeros James Bonds, se escuchó como la voz de este capítulo. Shocks Naruto se despertó no con la luz del sol que entraba en su habitación, sino con la iluminación de casi una docena de monitores de computadora. Destellaron en su rostro y ojos, causando que aparecieran manchas blancas en su visión. Sin embargo, sus ojos se adaptaron rápidamente a la luz cuando sus habilidades regenerativas sobrenaturales entraron en acción. Después de eso, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de dónde estaba. Había pasado mucho tiempo en este lugar siempre que era el momento de una sesión de recopilación de información o estrategia. La noche de Matsu, supongo. Minato dijo. Estaba en la habitación de Matsu. La noche anterior había sido su noche para dormir con él. Para ser honesto, había estado temiendo el momento en que compartirían la cama porque estaba seguro de que ella querría más de lo que habían hecho el otro día. Afortunadamente, había decidido que no haría nada sexual, bueno, nada demasiado sexual por naturaleza. Lo que hicimos fue increíble y Matsu siempre lo atesorará, pero la próxima vez que hagamos algo, Matsu no quiere que sea algún tipo de recompensa u obligación que sientas que tienes que darle. Esas habían sido sus palabras. Naruto había pensado que eran un poco conmovedores. Y es por eso que quiero esperar a ser íntimo por ahora. Minato dijo. Quiero que sea después de que este plan se quiera y termine, y no cuando esa espada en particular esté flotando sobre nuestras cabezas. Naruto miró a su alrededor y vio que todos los monitores estaban encendidos. Probablemente tenían algún tipo de temporizador en el que se encendían y apagaban en un momento determinado. Matsu probablemente lo había configurado de esa manera para que la despertara y pudiera comenzar a trabajar en los proyectos que él le había dado. Esperaba que eso no significara que hubiera algún tipo de temporizador que sonara. Odiaba los despertadores. ¿No lo sabemos? Dijo Sakura. Ha roto todos los que ha tenido en un día o dos. Y hablando de Matsu, Naruto miró hacia abajo para ver a la belleza pelirroja y tetona en cuestión. Llevaba el mismo camisón rosa y sorprendentemente modesto que siempre usaba cuando dormían juntos. Esa ropa de dormir todavía lo sorprendía a veces. Estaba seguro de que ella hubiera preferido dormir desnuda, pero la idea de alguna manera nunca pareció cruzar por su mente. Quizás Musubi no fue el único que fue ingenuo en los caminos del mundo. ¿Sabes? En cierto modo, todos lo son, Naruto-san. Dijo Miya. Todos fueron literalmente criados en los laboratorios y nunca los dejaron salir hasta que fueron liberados o escaparon. Los dos estaban tendidos en el medio de la habitación encima del futón de Matsu. Naruto estaba acostado de espaldas mientras que Matsu se había acostumbrado a acostarse directamente sobre su pecho. Podía sentir sus pechos aplastados contra él y la parte exterior de sus piernas tocando las suyas mientras yacía entre sus piernas. A diferencia de Musubi y Akitsu, quienes parecían disfrutar durmiendo a su lado con su brazo envuelto alrededor de ellos, y Tsukiyumi a quien le gustaba cucharear, esta era la posición favorita de Matsu. Leyendo. Ashikabi no Shinobi, capítulo 30 de Lil Monix. 5 minutos capítulo 28. Una razón para ayudar a alguien pt. La mañana siguiente no pudo haber llegado lo suficientemente rápido para algunos de ellos, Naruto. Querían saber qué iba a suceder ya que el capítulo se detuvo tan repentinamente. El desayuno fue muy rápido ya que nadie hablaba ni perdía el tiempo. Todos estaban ansiosos por volver a la historia. Como decía el libro, se escuchó la voz de Pierce Brosnan, quien también es un James Bond. Shocks ya veo, así que eso es lo que pasó. Miya se sentó tranquilamente en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Como siempre, estaba sentada en Seiza. Acababa de escuchar a todos explicar qué había hecho que su inquilino más enigmático se fuera. Había sido una explicación bastante difícil, con todos interrumpiendo a todos los demás y Miya necesitando usar a su Anya varias veces para calmar a los nerviosos y emocionados miembros de su casa. No hace falta decir que había sido mucho trabajo de su parte. Frente a ella había una taza humeante de té verde, que había preparado para esta reunión, aunque estaba empezando a desear que fuera por amor en ese momento. Si bien Miya no era de las que bebían, nunca se había preocupado por el alcohol y solo hacía una excepción en ocasiones especiales, como el aniversario de la muerte de su esposo, sentía una poderosa necesidad de tomar una bebida fuerte que ayudaría a aliviar su próximo dolor de cabeza. Entonces, ¿el tonto puede llevarte a beber incluso a ti, Miya?
Tsunade dijo, tratando de no sonreír. Ella está feliz de que no le esté sucediendo en este momento. Distraídamente, miró a Kaceana, que en ese momento estaba bebiendo otra botella de la sustancia. Las mejillas de la mujer estaban enrojecidas y sus ojos estaban empezando a inyectarse en sangre. A pesar de esto, la usuaria de viento continuó bebiendo su alcohol como si fuera agua. Unos segundos después, el Sekirei borracho eructó, causando que Haruka y Kuno, que estaban sentados cerca de ella, se taparan la nariz mientras el hedor del sake los inundó. Miya negó con la cabeza. Quizás beber sake no era tan buena idea después de todo. ¿No crees que Naruto-sama está enojado, verdad? Preguntó Musubi, con los ojos llorosos al pensarlo. No parecía enojado, pero nos abandonó tan rápido. Sollozó varias veces y juntó las manos debajo de la barbilla, buscando a todo el mundo como un cachorro patético al que le acababan de dar una patada en la cara. Espero que no sea porque Musubi sea inmodesta. Puedo asegurarle que usted no es la razón. Dijo Naruto. Tiene miedo de algo. Eso lo puedo ver claramente, y todavía no me gusta. Como uno, todas las personas que estaban sentadas en la mesa del comedor miraban a Musubi con una mirada que solo podía describirse como ¿qué diablos? Luego volvieron a su conversación habitual y decidieron ignorar todo lo que Musubi acababa de decir. A veces, se preocupaban por esa chica, ¿crees que podrías hablar con él? Haruka preguntó a la amable y hermosa casera. Ella había sido muy útil y complaciente hasta ahora, así que tal vez podría ayudarlos con esto. Quizás hacer que cambie de opinión. Quiero decir, tiene tantos Sekirei, seguramente alguien con tantos Sekirei como él podría ayudarnos fácilmente a escapar del Shinto Teito. Miya abrió los ojos para revelar unos iris púrpuras afilados. Después de mirar al joven durante varios segundos, abrió la boca para decir algo, aunque lo que planeaba